Alvarito, bienvenido. Se te cerró. Buenos días, amados. Eh, gracias, gracias a Albertico por leer ese Salmo 19 de una forma tan precisa y clara. Los invitamos a leer este bello salmo, este poema que hoy nos trae nuestro amado Dios para que lo analicemos de una forma que me lo ha dado y con el cual lo he podido compartir ya, lo pude compartir en Bogotá en nuestra reunión de hombres a su imagen. Hoy hemos titulado este salmo ¿Cómo podemos entender el lenguaje de Dios? Y para ilustrar un poquito, eh, ¿quién escribió este salmo? Pues se hace referencia a nuestro amado David. Y David describe este salmo como la comunicación de Dios con su creación y su palabra. Y luego sobre su comunicación con Dios a través de la oración. Entonces, si miramos bien este salmo, pues no se sabe con certeza en qué momento de la vida de David fue escrito, pero se cree que pudo haber sido durante su reinado en Israel alrededor del siglo X antes de Cristo. Y aquí quiero detenerme para ilustrarles, antes de estudiar este pasaje, con un fragmento de lo que está viviendo la astronomía en estos últimos años. Y permítame compartirle estas fotos que traje para que podamos ver con más claridad a qué me estoy refiriendo. Este es el telescopio James Webb, que fue lanzado, inició el proyecto en el 2002 y fue lanzado hace pocos años, unos 3 años. Y este es el momento en el cual ya construido, pues fue lanzado y se está desprendiendo de esa madre, de esa nave nodriza que lo va a dejar puesto en el espacio. Aquí ya quedó desplegado este telescopio. Estas imágenes las traigo para ilustrar para las personas que de pronto no lo han visto, pero recién pude leer este Salmo 19. El Señor me trajo a mi corazón poder mostrar también con este instrumento el estudio de este salmo. Pues este telescopio, quiero decirles que en un costo de 10.000 millones de dólares, una cifra astronómica, pues ha puesto a pensar a la humanidad y al mundo científico. Empezó a tomar fotos como esta, mira, y empezó a proyectar cosas que no se habían visto y ha dejado en, en más dudas cosas como ¿qué hay más allá en el universo? Como bien lo leíamos ahorita, uh, nuestro, este telescopio, nuestros científicos hoy hoy han quedado como un poco más confundidos. ¿Por qué? Porque lo que han encontrado son cosas maravillosas. Y este instrumento, gracias al cual los ingenieros de la NASA pueden obtener con una gran cantidad de
nueva información, pues ya que todos estos instrumentos son capaces de apuntar con extraordinaria precisión a lugares nunca antes explorados y vistos. Este telescopio, en verdad, lo que ha demostrado la comunidad científica es un replanteamiento en sus teorías de la existencia del universo. Pero aquí me pongo a pensar un poquito en todo lo que he podido ahondar de este tema y le he gastado harto tiempo en mirar documentales y me he dado cuenta, me he fijado en un detalle, que ellos no quieren revelar tan abiertamente lo que ya es para ellos mismos evidente. Y es que todas sus teorías y todas teorías como el Big Bang, la edad del universo, porque yo le colocaban una edad, pues están siendo desmontadas. Estas teorías, ellos mismos se han dado cuenta que no es verdad lo que se ha enseñado. Y aquí me ponía a pensar un poquito más allá en esas clases de geografía en los colegios, en donde a uno le decían que pues toda la creación era producto de una explosión y cosas como estas. Pero yo me pregunto, ¿y estas personas que, que expusieron estas teorías hoy en día, qué estarán pensando si ellos existen hoy en día, ¿no? Pero qué triste es que todavía estemos enseñando en los colegios. Tú te das cuenta que hoy se pagan grandes cantidades de dinero por ir a que nuestros hijos aprendan todavía estas teorías que hoy en día están siendo desmontadas. Qué triste, ¿no? Pero deberían hacerlo más abiertamente. Pero se hacen como los de la vista gorda, ¿sí? Y aquí podríamos mirar un tema que también me parece importante y es cómo este instrumento o una sencilla lupa acerca algo que es tan pequeño y lo vuelve grande ante los ojos de cualquier observador, la simple lupa. El efecto de los telescopios, y en especial este del James Webb, es traer imágenes de cosas tan lejanas y acercarlas ante los ojos del mundo. Y estos nuevos descubrimientos son tan asombrosos que nos invitan a nosotros, los hijos de Dios, ya hablo de nosotros, ya la comunidad de Dios, a pensar que detrás de todo esto está la mano poderosa de Dios. Y eso lo sabemos. Pero qué triste que el mundo no le da esa autoría a Dios, sino siguen enviando telescopios. Tal vez el próximo sea de 20,000 millones de dólares o no sé yo cuánto puedan estar gastando. ¿Para qué? Para que se les amplíe la duda, porque finalmente las cosas son asombrosas, como leíamos ahorita en el Salmo. Pero nosotros, y voy a referirme a nosotros, sus hijos, podríamos desempeñar funciones tan parecidas al telescopio y como el mismo efecto de poder acercar a las personas no creyentes a ver con otra óptica la grandeza de Dios y su majestuosidad. Y es ahí como podemos nosotros a tratar de explicarlo de una forma un poquito más, no la tenía preparada, pero es como nosotros, a través de asemejarnos a un instrumento como un telescopio, es traer a este mundo y mostrarle a este mundo que está tan lejano como esas galaxias que el James Webb nos puede traer hoy en día. Pero este mundo está tan lejano de Dios por causa del pecado que nosotros, la Iglesia del Señor, podemos revertir todas esas cosas, todos esos comportamientos de la humanidad y llevar
y mostrarle la grandeza de Dios a través de nuestra vivencia, a través de nuestros testimonios. Volvernos ese instrumento tan valioso que trae lo grande y la majestuosidad de Dios al mundo. Porque realmente está hoy muy separado y tan distante como todo eso que está encontrando el telescopio por causa del pecado. Y si me permiten, entendiendo esta ilustración, podríamos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Quieres ser una herramienta en las manos de Dios para proyectar su grandeza y su majestuosidad? Yo traía esta pregunta porque creo que aquí ya nosotros como sus hijos debemos ponernos en los zapatos de, oye, ¿queremos mostrar esa grandeza de Dios realmente? Y pues para analizar cuidadosamente el Salmo, pues tenemos que dividirlo en tres partes. Yo lo dividí en tres partes y el primero en que se puede subdividir es uno como el lenguaje de la naturaleza, que está del verso 1 al 6. En la segunda parte, del verso 7 al 11, como el lenguaje de la ley de Dios. Uno, su naturaleza y creación. Dos, como el lenguaje de la ley de Dios. Y el tercero, la respuesta del salmista a la revelación de Dios. Entonces, miremos ese primero, el lenguaje de la naturaleza. En esta sección, el Salmo describe cómo la naturaleza proclama la gloria de Dios. Se puede explicar cómo la belleza y la complejidad de la creación son evidencia de la existencia de Dios, lo que hoy en día la comunidad científica no quiere reconocer. Y cómo esto ha sido reconocido por personas de todas las culturas a lo largo de la historia, que la grandeza de la naturaleza, acordémonos de otras culturas de indígenas, incas, aztecas, como ellos adoraban, ellos mismos adoraban y le daban importancia a la naturaleza. Digamos que ahí tenían unos aciertos y era darle ese sentido de que había un creador detrás de todo esto, ¿no? Es por eso que para la ciencia y para el mundo científico, ellos no pueden entender la complejidad de la creación de Dios, porque se han dado cuenta que con este instrumento lo que hacen es que se les genera y se les amplía la duda, ¿no? Pero no quieren todavía hablar de Dios. Por ahí algunos lo hacen, pero en su mayoría no. Y esto lo dice Eclesiastés 2:16, cuando dice que aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Ya entramos en el segundo lenguaje, ya no el de la naturaleza y la creación, sino el de la ley, que está a partir del versículo 7 al 11. El lenguaje de la ley de Dios. En esta sección, el Salmo describe cómo la ley de Dios es perfecta, justa y eterna. Se puede explicar cómo la ley de Dios puede ser vista como una revelación de su carácter y cómo la obediencia a su ley puede traer bendición y vida. ¿Qué hacía David en su momento? Pues él leía la Torá, que era lo que él tenía. Pero nuestra ley para nosotros hoy en día es nuestra Biblia, completica, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí en esta segunda parte, también yo me hacía una pregunta y se las hago a ustedes, hombres, a su imagen, que sé que lo hacen en parte, pero la invitación es a esto. ¿Te gustaría enseñar y reflejar este lenguaje? Ya en el tercer y último bloque, vemos cómo la respuesta del salmista en estos tres últimos versículos es como la respuesta del salmista de David le da la revelación de Dios. Dios mismo se le revela y se nos revela cuando lo leemos. En esta sección el Salmo expresa la respuesta
de David a la revelación de Dios, se puede explicar cómo David reconoce su propia necesidad de perdón y guía, y cómo su respuesta a la revelación de Dios es la búsqueda de una relación más profunda con Él. Y ya podríamos ir concluyendo que el Salmo 19 no es solamente un hermoso poema, porque cuando le leíamos ahorita se veía como algo muy hermoso, sino que también tiene un componente literario que nos describe y revela que Dios tiene como dos grandes libros para manifestar, para Él manifestarse a toda la humanidad. Y nos lo deja como evidencia de ¿qué? De su amor, de su fidelidad y de su grandeza. El primer libro describe la revelación de Dios en la creación. Y el segundo libro describe la revelación de Dios en la Biblia o en su bendita palabra. Hombres a su imagen, tenemos la responsabilidad telescópica que la gente ponga los ojos en el Señor. Y mil gracias por su atención y esta era la explicación del Salmo que traíamos para hoy. Gracias.